Vamos a pasar a la siguiente ponencia, la tecnología para la gestión de riesgos y la inteligencia artificial en flotas terrestres. Juan Manuel Villafañe, ingeniero electromecánico por la Escuela Leicester, Buenos Aires, con estudios técnicos en microprocesadores, radio, audio y electrónica por la Escuela Leicester, Argentina, certificado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, así como por la National Safety Council. Ha desarrollado durante su formación talleres de seguridad vial y manejo preventivo. Cuenta con diplomados en alta dirección por el Tecnológico de Monterrey, tanto en estrategias directivas como en estrategias financieras, así como estrategias de mercadotecnia. Con 25 años de experiencia como emprendedor y desarrollador, hoy es el CEO de la empresa CarStore México. Juan Manuel, te cedemos los micrófonos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, adelante. Hola, gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy ansioso por brindarles todo este conocimiento de este lindo mundo de la inteligencia artificial y, pues bueno, todo lo que conlleva la inteligencia y que tiene mucha ambigüedad alrededor de todos estos términos. Entonces, mi objetivo hoy en día es poder mostrarles todo lo que se está implementando alrededor del mundo, lo que es, de qué se trata y hacer un poquito algún tipo de ejercicio práctico, y eso es de las cosas más importantes, que sea interesante para ustedes y espero que puedan disfrutarlo. Así que bueno, empecemos. Bueno, el tópico de hoy es Introducción a la Inteligencia Artificial, el subtítulo es Ciencia de Datos con Python, y como venía diciendo hay mucha exageración, hay mucha ambigüedad a través de estos términos, y mi objetivo es principalmente poder aclarar toda esa exageración y poder brindarle ese tipo de conocimiento para que se vayan con una idea un poquito más clara. Y todo lo que se escucha a través de la inteligencia artificial y también lo puedan utilizar de forma práctica en sus vidas reales, ¿no? Estaré usando algunos términos de manera intercambiable, solo quiero advertirles eso. Inteligencia artificial es lo mismo que IA, Artificial Intelligence, o AI, ¿no? Por sus siglas. Aprendizaje automático es lo mismo que Machine Learning, ML. Ciencia de datos es lo mismo que Data Science. Ahorita vamos a examinar algunos de estos componentes, y el aprendizaje profundo es lo mismo que Deep Learning. La razón por la que dejo esto claro es porque hoy en día es muy fácil en la literatura confundir estas partes, ¿no? Y digamos que debemos de categorizar cada una de estas correspondientes términos, sobre todo en español, para que lo puedan tener en cuenta y lo puedan definir. Son 4 cosas diferentes y vamos a hablar de cada una de ellas. La agenda del día de hoy, vamos a ver la introducción a la inteligencia artificial, los tipos, las definiciones de Machine Learning, Data Science, cuáles son la relación entre ellos. Vamos a ver ciencia de datos, un poquito, ¿no? Porque tocaría hablar muchísimo alrededor de esto. Vamos a ver toda la parte del aprendizaje profundo, el Deep Learning. Vamos a entender un poquito de por qué ahora la inteligencia artificial, por qué hoy en día se denomina la era de oro de la inteligencia artificial y cómo es que aplica a distintos productos para que puedan intervenir en el factor humano. Y vamos a poder hacer un recorrido alrededor de muchas cosas en temas estadísticos para entrar en este mundo y temas matemáticos. También vamos a tocar algunas librerías muy por encima, ¿no? Librerías que están disponibles, que ya vienen con datos predeterminados y un poco de estadística ya predeterminada en términos estadísticos con los objetivos específicos, ¿no? Y al final vamos a hacer un pequeño laboratorio donde vamos a entender un poquito de cómo se utiliza una red neuronal para que entiendan el procedimiento. Vamos a dejar también un espacio de preguntas y respuestas.
Entonces, introducción a la inteligencia artificial, ¿qué es? Inteligencia artificial se considera a cualquier técnica que pueda habilitar a una máquina para poder automatizar la inteligencia humana. Ahora, dentro de esta definición, ustedes pueden pensar, bueno, los sistemas basados en reglas hoy en día se consideran también sistemas de inteligencia artificial. Y así es correcto, ¿no? Son estas reglas las que incorporan en estos sistemas el conocimiento humano y pueden desarrollar una tarea en específico. Ahora, los sistemas de inteligencia artificial actuales, eso hay que dejarlo claro, no requieren reglas codificadas. En lugar, son entrenados con técnicas de aprendizaje automático y además con muchísimos datos que son alimentados a esas neuronas. Y basados en estos datos pueden desarrollar una tarea en específico, ¿no? Es súper importante hablar de manera educada cuando hablamos de inteligencia artificial, y eso quiere decir que poder identificar la diferencia entre General AI o inteligencia artificial general o Narrow AI, o inteligencia artificial estricta o específica. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. General AI, por sus siglas GAI, así lo van a encontrar, se refiere a que una máquina específicamente puede concretar cualquier tarea que un humano puede hacer de igual o incluso de mejor forma. Cualquier tarea, eso significa poder hacer aseo, por ejemplo, poder manejar, cocinar. Y también existe la idea de que las máquinas puedan volverse conscientes de sí mismas y puedan empezar a desarrollar ese conocimiento y volverse una amenaza para el mundo. Eso es todo lo que se conoce, lo que gira en torno a ese concepto de General AI, estas máquinas súper inteligentes que están y que son entrenadas y que pueden empezar a asesinar a los humanos y armarse y bueno, en fin, un sinfín de cosas. Mucho de esto es motivado por producciones de ciencia ficción. Seguramente han visto algunas películas como Ex Machina, iRobot, en fin, Terminator. Son películas que, en fin, mencionan el término de General AI y yo quiero enfatizar en algo en específico. Este concepto es principalmente de ciencia ficción y pueden pasar cientos o miles de años para que se pueda desarrollar una tecnología que pueda desarrollar este concepto en particular, que son sistemas que permitan la inteligencia artificial general, ¿no? Y la razón es porque estos sistemas que tenemos hoy en día no pueden realizar cosas tan simples como lo pueden hacer los humanos. Esa es la sencilla razón, como por ejemplo generalizar un concepto, aplicar un conocimiento que aprendimos el día de hoy, aplicar diferentes conceptos. Son cosas tan simples que a veces el ser humano lo hace muy rápido, pero las máquinas hoy en día no lo pueden generalizar. Incluso la planificación. Las cosas de planificar hoy en día no están preparadas para desarrollarlo de esa manera. Entonces, el día que podamos hacer todas esas cosas, podamos automatizar todo eso, podemos hablar de que estamos implementando General AI, estamos en la época de Terminator y pues bueno, en fin. Otro motivo también importante por lo cual eso es muy difícil es que los humanos somos muy complejos. Entonces, más allá de nuestra propia comprensión, es muy difícil desarrollar un robot que haga exactamente y que sienta de la misma manera que un ser humano, ¿no? Incluso hay técnicas que hoy en día están interpretando el cerebro humano, las redes neuronales, que vamos a platicar un poquito más adelante, pero no se puede desarrollar una tecnología por el momento automatizada sobre esta parte, ¿no? Entonces está el otro tipo de inteligencia artificial, que el ser humano, imitando cómo el cerebro funciona, ha logrado construir ciertos sistemas que son mucho más poderosos
que los sistemas tradicionales. Ahora, estos sistemas no razonan, no tienen sentido común. ¿Qué sí pueden hacer estos sistemas? ¿No? Por ejemplo, hacer traducciones en simultáneo, ¿sí? Pueden jugar y ganar una partida de dominó. Muchos de ustedes van a Las Vegas, ahorita ya saben cómo funcionan las máquinas. Ahora, pero estos sistemas no pueden hacer todo, ¿no? Es decir, estos son sistemas que son desarrollados o especificados para hacer una tarea en específico, una tarea en particular. No pueden hacer muchas tareas. Estas tareas las hacen muy bien, muy rápido, incluso la pueden mejorar con el tiempo. Eso es importante entenderlo, por eso en la industria hay muchos cambios hoy en día, y toda la inteligencia artificial usada en el mundo actual, de la que escuchamos todos, casi que día a día, de la que hoy en día vemos que hay muchos avances en la tecnología, acá en la tecnología, en la categoría de Narrow AI. Hay que tener eso muy claro, hay dos tipos. Una que es la inteligencia artificial general, a la que todo el mundo le teme, pero estamos muy lejos de que eso se desarrolle. Y está la Narrow AI, que tiene toda la aplicabilidad hoy en día para poder desarrollarse. Con Narrow AI podemos hacer cosas increíbles, porque podemos crear un modelo que identifique el resultado de un partido, por ejemplo, o podemos determinar algún tipo de sentimiento de noticias, de un asunto, de un correo específicamente. Es una herramienta increíble, pero es solo eso, no es otra cosa. Como por ejemplo, no es un humanoide, es decir, un martillo en una carpintería solamente nos ayuda para martillar, ¿no? O una brocha, no es un pintor específicamente, solamente sirve para pintar, ¿no? Algunos ejemplos de Narrow AI, por ejemplo, hay sectores o casos de uso muy importantes en todo el asunto de la inteligencia artificial, y uno en particular es el lenguaje, que es muy importante, en donde empezamos a entender, a ver que hay sistemas que nos ayudan a traducir nuestra voz. Cuando hablamos a través de un smartphone, hablamos también de asistencias a través de chatbots, buscadores inteligentes y un sinfín de situaciones que a través de los datos de los celulares podemos encontrar, inferencia de sentimientos, de noticias, de textos. Aquí ya empezamos a tocar en materia visión de computadora. Es un sector súper importante, una categoría de aplicación en donde tenemos toda la parte de vehículos autónomos, ¿no? Esto es Computer Vision, de ello, es la tecnología más importante para los vehículos autónomos, representando la inteligencia artificial. Hoy en día podrán ver de que Tesla está saliendo mucho, pero hay mucha parte que hoy en día se desconectó de esa inteligencia artificial, derivado de la infraestructura de los países, ya que no está suficientemente adaptada. Incluso Computer Vision te permite preguntarle a tu computadora que te dé ciertas imágenes de ciertos animales, ciertas imágenes de ciertas personas. También está la robótica, hacer que máquinas eviten obstáculos, la cuestión del movimiento, cosas simples como agarrar un objeto. Pero bueno, muchas veces tú tienes que determinar, cuando agarras algo, la mejor posición y la orientación para poder agarrar esas cosas tan sencillas que damos por sentado, pero que definitivamente si las intentamos automatizar son muy complicadas, ¿no? Hoy en día vemos muchos avances en esas áreas. Y bueno, la parte de la analítica, ¿no? Que es algo, predicciones de resultados, tendencias, y hoy en día nosotros en nuestro día a día usamos muchos de estos servicios. Seguramente podrán ver en las pantallas, seguramente se les va a hacer familiar, muchos están ahí, todos interactuamos, son servicios que utilizamos que hay que saber que están soportados con Narrow AI, y definitivamente es la aplicación o la metodología que tiene toda la aplicabilidad, ¿no?
ya aclaramos lo que es inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de aprendizaje automático, machine learning, y este vendría siendo el corazón de la inteligencia artificial y se enfoca en la creación de sistemas de aprendizaje específicamente. Ahora, estos sistemas de aprendizaje vienen siendo el objetivo de la disciplina del machine learning. Y estos son sistemas en donde un computador observa datos y construye un modelo basado en esos datos y utiliza este modelo como una hipótesis acerca del mundo. Es todo lo que conoce este algoritmo. Al fin y al cabo es un algoritmo entrenado a través de estos datos para crear una hipótesis. Y este modelo lo podemos utilizar como una pieza de software para resolver una tarea en específico. Gracias a los últimos avances en esta tecnología, estos modelos cada vez pueden realizar estas tareas mucho más eficientes, más rápido, pero también es importante entender, nosotros como seres humanos, para que estos modelos sean eficientes y puedan tener una tarea clara, necesitan tener los datos de alimentación correctos. Si no, no se puede entrenar ni se puede predecir de forma correcta. El machine learning viene siendo un subconjunto de la inteligencia artificial y, en resumen, es una disciplina que ayuda a crear inteligencia artificial a través de algoritmos entrenados con datos. Esa es la definición. Necesitamos datos que son usados para entrenar algoritmos y esos son los sistemas de aprendizaje que conocemos todos, no en México, a nivel mundial. El aprendizaje profundo, o denominado deep learning, viene siendo un tipo, este es otro concepto, ojo, ya pasamos de machine learning a deep learning. Deep learning o aprendizaje profundo es un tipo de machine learning y ahorita vamos a ver en qué nos va a ayudar, y está inspirada específicamente en el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Ahora, esta estructura del funcionamiento del cerebro humano en el deep learning se conoce como red neuronal artificial. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esa palabra, o Artificial Neural Network, o lo pueden encontrar por siglas ANN, ¿no? Y digamos que para dejar la claridad, porque hay mucha ambigüedad a través de todos estos conceptos, y para dejarlo un poquito más claro cómo se utiliza uno y otro, podemos imaginar que podemos tener una máquina que puede predecir el sexo de una fotografía específicamente. Entonces tenemos esta máquina, ella fácilmente puede determinar que esta foto es de una mujer, ¿no? Ahora, con Machine Learning, para poder resolver esos problemas, ¿cómo es que le vamos a hacer? Nosotros debemos de mirar estas fotos, identificar estos patrones específicamente e indicarle a la máquina cuáles son las características para identificar ciertos patrones, ¿ok? Todo esto pueden ser, como lo vemos aquí en el formato, por ejemplo, características como la forma del cráneo, puede ser indicar que la mujer tiene la forma del cráneo quizás un poco más ovalada. No estoy generalizando, pero son de la forma que se entrena la neurona, pero que los hombres tienen la forma del cráneo un poco más cuadriculada, ¿no? O incluso el grosor de la ceja de las mujeres es un poco más delineada que el de los hombres. Son características que nosotros manualmente identificamos de las fotos y se las indicamos a la máquina para que ella en futuros ejemplos pueda determinar una categoría asertiva, ¿no?, de la predicción, o los sexos de esas fotos específicamente. Ahora, en el Deep Learning, las características son seleccionadas por una red neuronal. Esto es muy diferente, ¿no? Es decir, no hay intervención humana. Entonces, todas nuestras fotos, todo nuestro universo de fotos, se los pasamos a esta red neuronal y ella es capaz de determinar si las fotos son de sexo masculino o de sexo femenino, ¿no? Ahora, todo esto viene con una independencia y viene con un costo altísimo.
Hay una gran diferencia que para entrenar estas redes neuronales necesitamos muchísimos más información, muchos datos, que un sistema de red neuronal de Machine Learning, ¿no? Las redes neuronales de Deep Learning, para que trabajen automáticamente, definitivamente se tienen que entrenar con los datos verdaderamente importantes, ¿no? Otro ejemplo, imaginemos que tenemos algunas personas que escribimos un número 1 en un papel. Obviamente no lo vamos a escribir de la misma manera, son diferentes, pero nosotros, el cerebro humano, tiene la capacidad de identificar el número y poder entender, a pesar de que esté de distinta forma escrito, ¿no? Lo podemos identificar. Pero ¿qué pasa si la computadora lo tendría que hacer? Aquí es donde Deep Learning nos podría ayudar a nosotros a entender específicamente esto. Pero ¿cómo funciona esta red neuronal? Imaginemos que tenemos una red neuronal entrenada para resolver, para identificar los números manuscritos, como el caso anterior. Ahora, esta red neuronal está conformada por neuronas, como lo ven en la imagen, en los círculos. De hecho, estas neuronas se dividen en capas. Aquí tenemos 4 capas de neurona en este ejemplo. Tenemos una capa de neurona de entrada, ¿okay? En donde nunca puede faltar en una red neuronal. Esta es la que recibe todos los datos de entrada. Tenemos una capa de neurona de salida, que es la que predice el resultado final. Y tenemos unas capas intermedias que son capas ocultas o hidden layers, se llaman específicamente, así lo pueden encontrar. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, cada número está compuesto específicamente, es una imagen de 7 por 9 píxeles, es decir, en total tenemos 63 píxeles en la imagen de información. Esto es información que vamos a trasladar a las primeras neuronas. Entonces, cada uno de estos píxeles los vamos a pasar a nuestra red neuronal como un dato independiente, ¿no? Y estas neuronas conectan, que reciben la información, conectan específicamente a través de canales con las neuronas en el hidden layers. Estos canales tienen asociado un valor que se conoce como peso específicamente. Por cada una de las neuronas en el hidden layer se realiza una operación que es la sumatoria de las multiplicaciones de los valores de las neuronas de entrada o de ingreso por el valor de mi canal, ¿no? Que es específicamente el valor que se recibe de input a la hora de la entrada, y es lo que se recibe en la primera entrada de las hidden layers. Y como lo tenemos aquí en este ejemplo. Ahora, cada neurona de la capa junta tiene la capacidad de tener un valor designado, ¿okay? Ellas tienen un valor asociado que se conoce como sesgo o valias, así se pueden encontrar. Es un valor numérico asociado a la red neuronal. Este valor se suma a los valores que recibimos de entrada de nuestra neurona anterior, de nuestra capa anterior, y el resultado de esta operación se pasa a lo que se llama una función de activación, ¿no? Es así simple como funciona. Ahora, esta función de activación o threshold function específicamente cumple con la función de determinar qué neurona se activa al final, en la etapa de salida. Es decir, en la parte anterior de mi hidden layer, de las capas ocultas, no se activan todas las neuronas. Siempre hay neuronas que van quedando rezagadas, no se activan y solo se siguen propagando algunos datos con esas neuronas que quedan activas. En este caso, nosotros determinamos que se active es la segunda neurona. Esa neurona es la que nosotros identificamos y programamos que se tenía que activar, y esta es la que sigue propagando los datos a las siguientes neuronas. Ahora, en mi output layer, ¿qué sucede? Yo tengo diferentes valores, ¿no?, con los posibles outputs que puede dar mi red neuronal a la hora de la salida. En este caso son 10 posibles valores de 0 a 9,
Y lo que ocurre aquí es que en cada una de las etapas, en cada una de las neuronas se dispara la neurona que se asigne mayor valor. En este caso, imagínense que en este ejemplo tenemos la neurona 1 tiene un valor de 0.9 asignado, es el mayor valor, y la neurona 9 tenemos un valor de 0.7. En este caso, se estaría disparando la neurona número 1, porque es la mayor probabilidad simplemente. Acuérdense que estamos hablando de probabilidades. Y esos valores lo que implica es definir la probabilidad correcta que asignamos al final. Entonces, en este caso estamos diciendo que la probabilidad específicamente de que el valor sea 1, de acuerdo a todos los valores transferidos de izquierda a derecha, es 0.9. Y entonces quiere decir que ahí tenemos un 1. Un 1 es una activación. En este caso es la mayor probabilidad en la etapa de salida, ¿no? Entonces, en este sentido determinamos que el resultado, la predicción de esa neurona con el mayor valor asignado es 1 y es correcto. En este caso en particular, la red neuronal tuvo un resultado correcto, porque era lo que esperábamos. Ese es el resultado esperado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando si la predicción no es correcta? Ahí es donde viene una de las claves, o más bien, ¿cómo sabe la red neuronal que la predicción es correcta o es incorrecta? De hecho, ustedes se preguntarán. Entonces, cuando nosotros entrenamos estas redes, no solamente entrenamos los valores de entrada, sino que también pasamos los valores resultantes, ¿no? Es decir, la red neuronal de manera automática puede mirar los valores que ella está generando, puede compararlos, puede medir la diferencia, puede medir una discrepancia entre uno y otro y se puede dar cuenta cuando ocurrió un error específicamente, ¿no? Es decir, cuando la magnitud de la probabilidad llega directamente a una neurona que no hace match específicamente. La mayor probabilidad asignada de mi output layer fue a una neurona que específicamente no hace match con todo el objetivo de las capas de neuronas de salida. Entonces, en ese momento, dependiendo de la magnitud del error, lo que sucede, lo que hace la neurona, midiendo la diferencia del valor asignado a mi resultado, la probabilidad específicamente, con el valor final, lo que sucede es que empieza a hacer un proceso que se llama backpropagation. Veníamos hablando de una propagación de izquierda a derecha, ¿no? Hacia adelante, pero en este momento lo que ocurre cuando entiende que hay un error, inicia un proceso hacia atrás, que básicamente lo que hace es, mi red neuronal toma esa magnitud del error, es decir, la diferencia entre la probabilidad asignada al valor correcto por la red versus el valor correcto de la probabilidad, que ahí hay una diferencia, que en este caso sería 1, y esa diferencia de esa magnitud, digamos que empezamos el proceso de ajuste en la parte central de todos sus valores. ¿Cuáles valores? Los valores de los pesos de los canales, los valores de los sesgos de las neuronas, de la hidden layer, de tal manera que se vuelva a iniciar otro proceso de ajuste, propagación hacia adelante y con esos valores reajustados y con un resultado final. Pues básicamente esto es lo que hace una neurona hacia atrás, hacia adelante, y digamos que es un proceso de forward propagation y back propagation iterativo, así lo podemos ver desde ese punto de vista, pero aquí hay algo interesante. En ese proceso de ida y vuelta, la red neuronal aprende sin intervención humana por sí misma, ¿no? Entonces es como se empiezan a entrenar todos los robots que muchos de nosotros conocemos y analiza todos los ajustes de todos esos píxeles y así crea una red neuronal que de cierta manera no tiene intervención humana
y que puede predecir el resultado de manera correcta, ¿no? Los datos. Digamos que es como muy rápidamente lo que hace una red neuronal. Obviamente cada una de estas capas, incluso esta figura hay que desglosarla, no tomaría horas, tomaría días entender cómo funciona esto, pero a nivel general eso es lo que hace, así como es el proceso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y es como funciona, ¿no? Una red neuronal. La relación entre el deep learning, el machine learning y la inteligencia artificial es que el deep learning viene siendo un subconjunto del machine learning, ¿no? Y del aprendizaje automático. Esa es la única relación que existe. Entonces ya vimos inteligencia artificial, vimos machine learning, vimos deep learning. Ahorita nos vamos a enfocar en la ciencia de datos. Entonces, ciencia de datos es un campo interdisciplinario muy importante en esta parte. Este campo específicamente usa lo que son métodos científicos, usa algoritmos, procesos y sistemas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de extraer conocimientos de todos estos datos. Obviamente estos datos pueden ser datos sucios, limpios, estructurados, inestructurados. No importa eso, no interesa. La idea es extraer todos los datos para hacer análisis y aplicar conocimientos a diferente o una amplia dominio de gama de dominios, ¿no? Y aplicaciones. Tiene una aplicabilidad muy grande la ciencia de datos. Entonces empresas hoy en día están usando ciencia de datos para motores de recomendación, están usando ciencia de datos para determinar, predecir tendencias en valores, predecir comportamientos en el factor humano de usuarios y bueno, un sinfín de cosas que creo que muchos de ustedes ya conocen. La ciencia de datos, digamos, está enfocada en la aplicabilidad específicamente en el mundo real de las cosas, ¿no? Ahora, pero ¿qué tipo de aplicabilidad? ¿Qué podemos hacer con la ciencia de datos? Aquí es donde viene la incógnita y esto es importante porque tiene tres formas de aplicarlo. La primera es minería de datos, ¿no? Esto es un tipo de aplicación en donde inicialmente está la parte del análisis de los datos exploratorios y se conoce este proceso como el descubrimiento de los datos, es decir, cuando nosotros aún no sabemos o tenemos esa incertidumbre de qué decisión tomar, debemos buscar cierta medida de inspiración en los datos para poder determinarlos. De eso se trata. La regla de oro en la minería de datos es específicamente solo puede sacar conclusiones de lo que pueden ver, no de lo que no está, es decir, enfocarnos en lo que está aquí y definitivamente es no sacar datos de lo que no se puede ver. Y bueno, el perfil de las personas que se dedican a esta parte definitivamente son analistas de datos y se puede llamar a aquellos que son expertos a esos que los hacen muy rápido, ¿no? Sacan datos muy rápidamente, analizándolos y en fin. Está la inferencia estadística, esta es la segunda forma de aplicación, en donde aquí consiste simplemente en la toma de decisiones importantes con rigor. Ahora, ¿qué es tomar decisiones importantes con rigor? Son decisiones de alta calidad, con riesgo no bajo, alto, porque es muy difícil, pero sí controlado, y principalmente aquí que se basa en las conclusiones no solamente en los datos, sino en un mundo mucho más allá de los datos. Ya no solo conclusiones de lo que puedo ver, sino mucho más allá de eso. Y para poder tener este tipo de expertise se necesita un conocimiento, un background en estadísticas matemáticas, ¿no? Necesitamos ser unos expertos en matemáticas, expertos en estadísticas para poder controlar esta técnica. Y bueno, está la otra parte que es el aprendizaje automático, que es la tercera aplicación, que es una especie de herramienta para la aplicación. Y
Aquí podemos ver el aprendizaje supervisado, donde tenemos ingeniería de características, tenemos algunas cosas de técnicas de NLP, Natural Language, por ejemplo, el proceso del lenguaje natural, técnicas de comparación de textos y algunas cosas que ya están en nuestros celulares, ya están disponibles y son cosas que verdaderamente usamos del día a día, ¿no? Por eso muchas veces yo les digo que cuando escuchamos inteligencia artificial no nos asustemos porque somos perfectos controlándola. Y pues bueno, en esa parte evolucionamos, no podemos dejar el deep learning y todo lo que hemos platicado anteriormente, todos los tipos de modelos, ¿no? Toda la aplicabilidad que tiene. Obviamente, construcción de modelos predictivos, que es un concepto muy importante en la estadística, todo lo que tiene que ver con regresiones múltiples, lineales, variadas. Esto se utiliza mucho por lo general en temas financieros. Y aquí hay algo importante, encontrar y tener la capacidad de descubrir cuáles son las limitaciones, ¿no? Basándose en los datos específicamente. Es decir, todos los sistemas tienen un límite, debemos de conocerlos y esos sistemas de inteligencia artificial, la manera de conocerlos específicamente es entender los datos, analizar los datos. Si no, no hay otra forma. Estas son las tres aplicaciones que tiene la ciencia de datos, y la ciencia de datos específicamente vendría siendo, como les mencioné antes, un campo que usa específicamente el aprendizaje automático para analizar los datos, realizar predicciones en el mundo real, y se encuentra en esta gráfica y hace parte específicamente en un poquito hacia el centro y hacia afuera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza aprendizaje profundo, usa machine learning, usa aprendizaje, inteligencia artificial, y usa algunos datos que también hemos platicado hace algunos momentos, otros conceptos como por ejemplo la estadística es principalmente. Bueno, ahora ustedes se preguntarán ¿por qué inteligencia artificial ahora? ¿Pero por qué? ¿Por qué suena tanto? ¿Por qué hoy en día se le llama la regla de oro? Y muchas veces este tema suena como hasta tabú en algunas compañías. Entonces tú tienes, cuando estás en este mundo de la inteligencia artificial, tienes la tarea de convencer a las personas que muchas veces no entienden esta parte o están negadas a esta posibilidad, que definitivamente es muy normal por toda la ambigüedad que hoy en día se vive, todo lo que comentamos al inicio. Pero bueno, esto viene desde muchos años atrás, y es muy normal que se tenga ese pensamiento de personas, de familias, de amigos, de empresas. Entonces yo les voy a compartir unas herramientas para que cuando ustedes se encuentren en esas situaciones, definitivamente no es convencer a esas personas, pero sí tengan algunos elementos específicos. Para poder hacer eso, primero hay que revisar un poco de la historia, que en un resumen, así mirando hacia atrás, la inteligencia artificial en realidad floreció antes, muchísimo antes, eso no es de ahora. Eso floreció aproximadamente en los 60 y desapareció, si no es que hasta los 90 aproximadamente, pero ya se tenía un amplio conocimiento de esta gama, en donde empezó a florecer nuevamente en el último siglo, pero eso tiene una explicación. Entonces vamos desde el comienzo. Alan Turing, para los que no conocen, Alan Turing fue la primera persona que en 1950 escribió un paper en donde él hablaba, tocaba bases de temas importantes de la inteligencia artificial, pero en ese paper todo era como que si juntáramos las computadoras, si podían hacer esto, o si los datos, si existiese la capacidad de analizar o la disponibilidad de analizar cierta cantidad de datos, todos eran supuestos. En 1956, John McCarthy
en una conferencia específicamente en Estados Unidos, en New Hampshire, en una universidad, aquí se determina, menciona la palabra inteligencia artificial y como tal queda como un campo de la tecnología. Entonces podemos ver que se atribuye a esa conferencia el origen de este campo, de todo lo que hoy en día estamos viendo. Ahora, desde 1956 hasta 1970, muchas empresas invirtieron millones de dólares para poder desarrollar algo tangible alrededor de la inteligencia artificial. Se dieron cuenta en ese momento de que no era tan fácil y había un problema, el problema era mucho más complejo de lo que se pensaba en ese entonces, y no es hasta los 90 aproximadamente que 3 factores principales hacen posible hoy en día la inteligencia artificial. El primer factor es el avance en el hardware, indiscutiblemente, eso es fundamental. Empresas como Google, Yahoo empezaron a hacer experimentos en donde tomaban muchas CPUs y juntaban creando computadores gigantes con capacidad de procesamiento masivo, ¿no? Esto creo que es algo que suena mucho en nuestra generación. No solo esto, sino que empresas de videojuegos empezaron a desarrollar todo lo que son las GPUs, la Graphical Processing Unit, y principalmente estas vendrían siendo más rápidas que las CPUs. Entonces se determinaron que son las necesarias para el tipo de computación que hoy en día requiere la inteligencia artificial. Es un sistema de 360 grados. ¿Para qué sirve? Precisamente para poder tener todos esos alcances de advertencia en los 360 grados del vehículo. No importa que sea un camión, no importa que sea una maquinaria pesada, un montacarga o incluso un vehículo particular. Muchos de los vehículos marcas hoy en día tienen esta tecnología, ¿no? Es una tecnología 360 grados, que es un poquito más porque cada cámara viene con más de 190 grados. Son 4 cámaras que van ubicadas, una enfrente, una atrás y 2 laterales, izquierda y derecha, y así se pueden combinar las imágenes, ¿no? En estas imágenes también podemos tener el complemento de cámara de reversa en el mismo producto, podemos tener la parametrización, en donde podemos seleccionar el tipo de vehículo, el tipo de vista 2D, vista común, vista 2D, vista 3D. Hay un tema de adaptabilidad sobre las vistas, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante en qué conlleva todo esto, y principalmente podemos dejar en la pantalla para que siempre esté encendida y alertando al operador de forma activa, de forma incluso transparente, de vista de adelante hacia atrás, haciendo una vista de 360 grados constante o con un tiempo determinado para poder orientar todos los riesgos al operador y avisar oportunamente. Y podemos tener la vista hacia adelante específicamente para toda la parte del forward collision. También detectamos peatones. Esto es muy importante porque a la hora de hacer un chequeo general de los 360 grados es importante de tener un movimiento, siempre tener una herramienta que nos ayude, nos asista en este sentido. Aquí tenemos una vista en 3D de 360 grados. Hoy en día esta vista no se está utilizando, sí viene disponible, no se está utilizando, es incómoda para los operadores, es un tema de adaptabilidad, pero con las dimensiones de las cámaras y la tecnología podemos detectar que en espacios reducidos definitivamente podemos hacer algún tipo de maniobra o corregirla, ¿no? Para no rayar o perjudicar los vehículos o el ambiente. Podemos tener una vista en 2D de la parte de atrás hacia adelante, hacer un chequeo general, como lo habíamos platicado antes, incluso de la parte de adelante hacia atrás. Y también podemos tener la parte de la vista transparente en los 2 modelos. Como podrán ver, esto es en tiempo real. También se tiene la función de que esto se pueda guardar en una plataforma. Hoy en día empresas como DHL a nivel mundial están cambiando todos los sistemas ADAS, todos los sistemas DVRs para una inteligencia artificial que funcione de forma activa, ¿no? Y de esta manera no estar administrando tantos datos.
La cámara de reversa también tiene su gráfica para poder determinar el área de impacto y pues bueno, son funciones que se van activando en todo lo que comentamos anteriormente y definitivamente, pues bueno, hace poquito les pregunté por qué inteligencia artificial ahora y eso es tan simple como decirles, ¿y por qué no? Hoy ya tenemos la tecnología, hoy ya tenemos los datos, hoy ya tenemos todas las herramientas, hoy podemos tener gente que está capacitada para un nuevo mundo, para administrar muchísimas cosas, entrar en la época de la inteligencia artificial, no la general, pero sí una que tiene una aplicabilidad en específico. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias y espero que se vayan con un poquito más de conocimiento de lo que es la inteligencia artificial alrededor del mundo. Gracias. Sí. ¿Me ayudas con el micro? Sí, listo, muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan por acá, compañeros, amigos apasionados por la seguridad vial? ¿Tienen por allá? Acá, permíteme. Hola, ¿qué tal? Quisiera preguntarte con todo esto que nos expusiste, si crees que con la inteligencia artificial logremos algún día la visión cero accidentes. Y otra pregunta, quisiera saber qué opinas acerca de si la inteligencia artificial va a dar pauta a lo que es al metaverso o son dos cosas muy diferentes. Bueno, creo que la segunda pregunta es más fácil que la primera, ¿no? La segunda es no lo va a dar, ¿no? Definitivamente son cosas totalmente diferentes, pero puede ser que algún día sí se combinen, eso es muy posible. Y la primera pregunta es, la inteligencia artificial, ¿no? Las herramientas no son un reemplazo del factor humano. Entonces, los accidentes sí van a seguir existiendo. Hay un proceso de entrenamiento del capital humano, pero si adaptamos este capital humano a este tipo de herramientas, seguramente vamos a poder prevenir muchísimo, ¿no? Entonces el resultado va a ser diferente. La realidad es que el entorno, todo no depende de nosotros, depende de los usuarios de la vía y dentro de los usuarios de la vía hay muchísimos factores que pueden influir, ¿no? Sobre todo la infraestructura. Hoy en día ya países que muchas veces no tienen gran estructura académica, no están teniendo accidentes simplemente por la estructura académica, sino por el desarrollo urbano que tienen, ¿no? Y que presentan. Hola, buena tarde. Con relación al sistema que nos presentaste, ¿cuál es la manera de notificación que maneja el sistema? Es decir, simplemente como hoy en día un auto pongo reversa y me muestra la cámara y mide la distancia al otro vehículo y suena un bip o algún sonido, o dónde está básicamente la inteligencia artificial, es decir, el vehículo se detiene, ¿cómo actúa ese sistema? Bueno, este sistema en particular, qué buena pregunta que haces, porque este sistema en particular ya vienen muchos vehículos premium con este sistema, pero para que funcionen de forma activa, y no es de ahora, tiene ya algunos años, ¿no? Yo creo que desde el año 2017-18 ya existían vehículos que funcionaban con tecnologías, si bien no con el 100% de la inteligencia artificial que hoy en día se tiene, sino con una inteligencia artificial básica, funcionaban en conjunto con su sistema de trazabilidad GPS, no el GPS satelital, sino el GPS del vehículo, y funcionaban con sistemas de sensores de microondas. Entonces podían frenar un vehículo, podían corregir la dirección del volante, podían detectar la fatiga, las horas de uso, que es un sistema más que nada, esa parte no es tanto en inteligencia artificial, pero sí son combinaciones que te llevan a una solución general, ¿no? Este sistema no es activo, este sistema funciona. Cuando comentamos nosotros de forma activa en cabina, no significa que funcione con toda la parte del mecanismo del vehículo, sino funciona con el operador y de tal manera, ¿cómo lo hace? Lo hace con pitidos, es correcto, tiene sonidos, ¿no? Y también tiene algunos textos predeterminados en inglés, en español, y tenemos 4 o 5 idiomas por el momento. Alemán, portugués y no me acuerdo de qué otro más. Sí, adelante.
Bien, buenas tardes. ¿Qué tan costoso sería esta tecnología para que, bueno, todas las compañías o la mayoría de transportes la pudiera adquirir? Fíjate que yo siempre digo, el tema no es lo que nos va a costar, sino a dónde nos va a llevar, ¿no? Te podría platicar que este sistema es más económico, por ejemplo, que un sistema tradicional de ADAS, DSM y un DVR con 3 cámaras. Es más económico que eso, pero tiene un 80% más de probabilidad de poder eliminar un accidente porque tiene la capacidad de avisarte por la dimensión de las cámaras, la profundidad que tiene y la inteligencia artificial, tiene la capacidad de avisarte al menos con 8 o 12 segundos de anticipación, cualquier tipo de maniobra. Entonces, empresas como DHL, que era lo que estábamos platicando hace un ratito, le estabas comentando, por ejemplo, en Corea ya quitó toda la parte de grabación en video en tiempo real, todos los datos que son inadministrables, y está colocando la tecnología. En Corea ya está implementado y a nivel mundial está implementando este sistema y está contribuyendo mucho más de forma activa hacia los operadores, y ellos tuvieron una reducción en los 6 primeros meses del 87%, y eso está en la vista para todos en donde lo pueden buscar, 87% de reducción de accidentes por responsabilidad. Súper. Juan Manuel, una pregunta más. Tú que has visto el desarrollo de toda esta inteligencia de datos, ¿llegará en el momento en el que pues tengamos tanta data que pues se pueda, digamos, se pueda conducir el vehículo sin la necesidad de la toma de decisiones de un conductor, ¿no? ¿O cómo ven este escenario donde pues básicamente, y bueno, lo hemos visto en un montón de películas y desarrollos, que ya básicamente te subes al vehículo y ya ni siquiera conduces, ¿no? No sé qué tan alejados estemos de ahí, puede que sea mucho tiempo en adelante, pero sí hay un objetivo, tal vez no un objetivo, pero se visualiza algo así, porque todo esto tendría que tal vez derivar en algo, ¿no? Y complementando la pregunta que te hacían por allá de la visión cero accidentes, creo que al tener todo este comportamiento de data, pues posiblemente ya no tendríamos la posibilidad de sufrir algún accidente, o sea, ¿existe esa posibilidad? Bueno, la verdad es que me entristece muchísimo decirte lo que te voy a decir, ¿no? Pero Tesla acaba de desactivar principalmente el Tesla Autonomous, ¿no? Que es la función de visión computer, la que vimos hace un ratito, de 17.000 vehículos a nivel mundial, derivado de los últimos 3 años de la cantidad de accidentes. Esto no se derivó de la tecnología propiamente que trae el vehículo, sino se derivó del exceso de confianza que el operador pone y del entorno que no respeta definitivamente el que un vehículo venga haciéndolo por sí solo, ¿no? Entonces, yo no creo que hoy en día vaya a ser un reemplazo de funciones, no creo ni hoy, ni en 10, ni en 15 años, ¿no? La verdad es que no lo creo. Que la tecnología está funcionando, sí, claro, está funcionando en países como Suecia, en países donde propiamente la gente está educada bajo el principio de respetar la ley. Incluso los países son muy desarrollados, las vías son muy desarrolladas, pero hoy en día principalmente Tesla acaba de anunciar de que tuvo una desconexión de 17.000 vehículos del sistema autónomo, precisamente por el exceso de confianza, no porque el sistema fallara, sino simplemente la infraestructura y el entorno generaron todos esos accidentes, ¿no? Okay. Creo que Muchas el reto está en el ser humano y no tanto en la infraestructura. Sí, tienes razón, porque al final puede ser el vehículo muy autónomo, pero si yo ando en mi bicicleta sin respetar las reglas de tránsito, me cruzo por donde sea, seguramente algo me va a suceder, ¿no? Que tienes toda la razón. Sí, claro, bueno, te cuento una pequeña anécdota. Tengo un amigo que vive en Santa Fe, nosotros estamos en Polanco, se acababa de comprar su Tesla, el más eficiente, el 45, con no sé qué y no sé qué, y entonces ya tenía 2 veces manejando a su casa por Palmas, lo normal, agarras ferrocarril de Cuernavaca, Palmas, Reforma y te vas a tu casa. En un horario en específico le tocó tráfico y chocó a la tercera. Es más, lo chocaron, ¿no? Entonces, es algo que sí es una tecnología que funciona, claro, por supuesto, pero eso no te exime a que estés tú pendiente, ¿no?, de algún tipo de corrección. Ok.
Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda para Juan Manuel. Si no, te agradecemos mucho, Juan Manuel. Si me regalan un aplauso, por favor, para el término de esta ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.